Bueno, buenas noches, tardes, días, dependiendo pues desde qué momento y qué lugar estén viendo este video. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidas a un nuevo video para mi canal de YouTube. Esta vez vengo con algo nuevo. Voy a armar una nueva lista de reproducción a la que le llamaré por el momento Ciencia Política, porque voy a comenzar una serie de videos en los que haremos análisis estrictamente politológicos. Así que eso es lo que vamos a hacer aquí. Así que quédate a ver este video, no te lo pierdas, está muy interesante. El tema de video que les traigo hoy está inspirado en la última polémica que ocurrió en Antioquia con la enajenación de las acciones de EPM en Tigo Une y de las idas y de las veces que estuve en el consejo escuchando los argumentos de los concejales de Creemos y del Centro Democrático. Se siente otra vez vivo ese debate de lo público y lo privado. Y aquí venimos en estricto a tocar el título de este video, que es la gran dicotomía. Dos puntos, lo público y lo privado. Como bien ustedes saben, esta gente son neoliberales, que ya no detestan el Estado, ahora sí les gusta, pero para sus intereses. Entonces, está muy vivo otra vez el debate entre qué debe primar en una sociedad política, si lo público o lo privado. Tendremos que analizar entonces si de verdad debe existir una supremacía entre lo uno sobre lo otro. También cabe señalar que puede que no haya una distinción entre lo público y lo privado. Esto como una crítica a la teoría del Estado liberal que hace una separación radical entre sociedad civil, que sería todo eso que es privado, la economía, todo lo que un liberal considera que el Estado no tiene nada que hacer allí, de la sociedad política, que es todo lo concerniente y o relacionado al Estado. Usualmente los liberales tienden a preferir al particular, al privado, la libertad privada por encima del Estado porque alegan que los privados, es decir, el mercado, funciona mejor que el Estado. Pero eso hay que cogerlo más bien con pinzas porque en las sociedades políticas avanzadas, es decir, en el Estado liberal burgués avanzado, la parte a la que se le destina al particular, al privado, no quiere decir que sea distinta de lo público, del Estado, porque, y esto ya es teoría marxista, aquí vamos a tocar diferentes cosas, en la teoría marxista, el Estado liberal burgués avanzado es un administrador, un veedor de los intereses del burgués, que es el particular privado de la sociedad civil. Así que incluso en esto no hay una distinción clara entre lo que sería lo público y lo privado. Sí, una supremacía de lo privado sobre lo público, pero algo más bien oscuro. Para hacer este video me estoy basando en el libro de Norberto Bobbio, Estado, Gobierno y Sociedad. Entonces aquí tocaremos cosas de Bobbio, de Hegel, leído en Bobbio e interpretado por Bobbio, y llegaremos hasta Marx interpretado por Antonio Gramsci. Así que vamos a darle a este debate unos puntos tanto históricos, análisis politológico, incluso filosófico. Así que sin más preámbulos, ya viene lo mejor. Comencemos. Y qué mejor forma de comenzar a comprender esta gran dicotomía que irnos a la historia. La gran dicotomía entre lo público y lo privado ingresó en la historia del pensamiento político y social de Occidente a través de dos civilizaciones muy antiguas que son la base de todas nuestras sociedades hoy en día, la griega y la romana. A través de su uso constante, en el que no hubieron muchos cambios sustanciales entre la comprensión de lo que era y es lo público y lo privado, se convertirían en una de las grandes dicotomías que servirían a todos los estudios políticos, sociológicos e incluso jurídicos para delimitar sus campos de estudio. Uno de los ejemplos más fuertes que tenemos hoy en día para comprender esta gran dicotomía es entonces Roma, y más específicamente el derecho romano, que es la base
sólida la esencia del derecho que utilizamos hoy en día, por lo menos en Occidente. Los romanos nos dejaron algo muy valioso, que es su experiencia a base de lo que ellos entendieron por las ciencias jurídicas, y nos dejaron estas dos distinciones que nos aportan al debate. En el derecho romano, los romanos distinguieron entre lo que era derecho público y derecho privado. El derecho público en sentido romano clásico traducía del latín lo siguiente: abro dos puntos, lo que se refiere a la condición del Estado romano. Por otro lado, el derecho privado romano en sentido clásico traducía del latín lo siguiente, abro dos puntos también, lo que se refiere a la utilidad del individuo. Muy bien, aquí tenemos muy claro que los romanos ya hacían una distinción entre lo que era lo público y lo privado a través de sus leyes. Con esto podemos ver que para los romanos lo que ellos entendían por público y privado no es muy diferente a lo que podríamos incluso concluir en el presente. Continuemos. Ahora bien, teniendo estas experiencias históricas de la distinción entre lo público y lo privado, vamos a definir qué es dicotomía y vamos a preguntarnos por qué en esta distinción nos encontramos ante una gran dicotomía. Así que para poder definir esto, tenemos que ir al análisis etimológico y ontológico de lo que nos propone el concepto dicotomía, y ontológicamente lo que buscamos al hacernos la pregunta de por qué estamos ante una gran dicotomía. Así que, teniendo estas bases, sigamos. ¿Por qué hablamos de una gran dicotomía? Primero que todo, dicotomía es una palabra que viene del griego dicotomos, que significa partido en dos o dividido en dos partes. Sigamos. ¿Por qué hablamos de una gran dicotomía? Se puede hablar propiamente de una gran dicotomía porque es posible realizar una distinción idónea. Por ejemplo, y con esto quiero hacer énfasis en que con una distinción idónea se refiere a que es posible separar ese universo que estamos analizando en dos grandes partes y no más. Sigamos con el ejemplo. Cuando es posible dividir ese universo en dos esferas, en este caso el universo es Estado, gobierno y sociedad, en los términos que lo pone Norberto Bobbio, conjuntamente exhaustivas, en el sentido en que todos los entes de ese universo quedan recogidos en ella, en la dicotomía, y recíprocamente exclusivas, porque el ente comprendido en una no puede ser comprendido al mismo tiempo en la otra. Otro ejemplo. Por otro lado, se delimitan mutuamente, en el sentido en que el límite de uno llega donde empieza el límite del otro. Con esto tenemos ya el tema de dicotomía. Viene del griego y dicotomía quiere decir partido en dos. ¿Por qué cabe en este caso? Porque el universo que estamos analizando, Estado, gobierno y sociedad, obvio, se puede dividir en dos grandes partes, público y privado. Y la una empieza donde termina la otra. Sigamos. Entre otras cosas, cualesquiera que sea su origen, la dicotomía clásica de lo público y lo privado muestra la situación de un grupo social, en el que manifiesta ya la distinción en lo que pertenece al grupo en cuanto tal, a la colectividad, y lo que pertenece a los miembros específicos. He aquí un ejemplo importante de lo que hablábamos de los romanos, algo que en tiempos antes de Cristo ya ellos lo distinguían así. Atención. La diferenciación original entre el derecho público y privado en la experiencia del Imperio romano está caracterizada por una supremacía del primero sobre el segundo, es decir, una supremacía de lo público y lo privado. Los romanos ya lo distinguían así, como lo demuestra los principios fundamentales del digesto. Digesto es una obra jurídica publicada en el año 533 después de Cristo por el emperador bizantino Justiniano I.
donde hay artículos que resaltan, dos puntos, y abro comillas, el derecho público no puede ser alterado por pacto de particulares y una convención entre privados no deroga el derecho público. Con esta primera parte comprendemos que desde los romanos existe una supremacía de lo público sobre lo privado. ¿Por qué? Porque ellos entienden que los pactos entre particulares son contratos, no es ley. Y esto lo vamos a entender más adelante. Ahora pasemos a Hegel en Bobbio. Continuemos. Por otro lado, Hegel, en sus múltiples críticas al justnaturalismo, diría que una institución del derecho privado, como el contrato, no puede asumirse como legítimo dentro del Estado, por dos razones fundamentales. Recordemos que esto es Hegel leído en Bobbio. Sigamos, dos puntos. Por un lado, porque el vínculo que une a los ciudadanos con el Estado, es decir, su sociedad política, es permanente e histórico, mientras el contrato privado es derogable en cualquier circunstancia. Además, mediante la ley, el Estado puede pedirle a sus ciudadanos el mayor sacrificio, mientras que en un contrato privado esto no será posible. Ya de ahí el por qué desde Roma hasta Hegel se considera lo público por encima de lo privado. La mayor crítica al justnaturalismo es ser una concepción privatista del Estado. Esto para Hegel cobra mucho sentido porque Hegel durante todo su trabajo hizo múltiples críticas al individualismo, en el sentido en que Hegel ve que cada individuo es la suma de agregaciones históricas, de sucesos históricos que preceden a ese individuo, lo que quiere decir que de ningún modo intereses privados pueden tener alguna potestad sobre ello. Por ello, también Hegel le resta legitimidad a este tipo de contratos dentro de un Estado. Esto es un ataque al individualismo liberal, por supuesto, y un aporte a lo que debe ser la supremacía de lo público por sobre lo privado. Además, para aportar a esto, a este debate, es importante ver que dentro del Imperio Romano, dentro de la larga historia del Imperio Romano, que fueron, no estoy seguro, más de 500 años, hubieron largos periodos en donde la libertad privada, la verdad, tuvo mucho protagonismo dentro del imperio. Pero curiosamente, los periodos en donde no hubo un impulso estatal tan fuerte y los privados fueron más protagonistas fueron los años más oscuros del Imperio Romano. Y por otro lado, los años donde el Imperio Romano tuvo un impulso estatal mucho más fuerte son los años en donde el Imperio Romano tuvo su máximo esplendor. Continuemos. Usualmente el liberalismo en su teoría del Estado hace una distinción radical entre lo que es sociedad civil y sociedad política, como lo advertíamos al inicio del video. Asimismo, alabando una supremacía de los intereses privados por sobre los públicos, aludiendo, según ellos, a un respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. Palabras ya muy clichés que hemos escuchado, estoy seguro, un montón de veces por parte de liberales. Sin embargo, la teoría liberal está cometiendo un error al no reconocer la dimensión ontológica de la política y el Estado, porque sencillamente el Estado emana de la sociedad civil y no se desprende de esta nunca, sino que están en una dialéctica constante. Esto tiene también mucho que ver con la teoría estructuralista de la política. El marxismo lo explica así y más específicamente Gramsci. Ahora lo cito, dos puntos, y abro comillas. Las ideas del movimiento de libre comercio se basan en un error teórico, cuyo origen práctico no es difícil de identificar. Se basan en una diferenciación entre sociedad política y sociedad civil, que es interpretada y presentada como distinción orgánica, cuando de hecho es simplemente metodológica. Así, se afirma que la actividad económica pertenece a la sociedad civil
y que el Estado no debe intervenir para regularla, pero en la medida en que en la realidad actual la sociedad civil y el Estado son uno y lo mismo, debe quedar claro que el laissez-faire, es decir, libre mercado, también es una forma de regulación del Estado, introducida y mantenida por medios legislativos y coercitivos. Cierro comillas. Muy bien, en este video estamos tocando varias cosas. Pasamos por Roma, llegamos a Hegel y ahora estamos en Marx. Pero recuerden que todo esto es Bobbio, Hegel leído en Bobbio y Marx es Bobbio y Marx. Ahora, con esto estamos hilando varias cosas. Les prometo que al final del video todo va a quedar conectado y muy claro. Así que no te vayas, aquí viene la mejor parte. Sigamos. Ahora, recogiendo algunas ideas que hemos desarrollado, es importante comprender que la supremacía de lo público sobre lo privado está dada por la simple razón de que el Estado emana de la misma sociedad civil que lo conforma, lo que se traduciría en que todo lo que suceda dentro de la sociedad política es, valga la redundancia, político, lo que no quiere decir que la esfera privada de la sociedad no exista. Sí existe, solo que todo lo que suceda dentro de esta es igualmente político, por lo tanto, sometido al debate dentro de la polis, ya sea tanto a nivel sociológico como moral. El politólogo y doctor en economía Santiago Armesilla nos ha dado en múltiples ocasiones varias luces sobre esto, cuando nos plantea que cuando chocan ética, moral y política, siempre prima lo político. Por ejemplo, esto se aplica y se entiende muy bien en el debate sobre el aborto. Ahí les dejo la inquietud, pero esto puede ser tema para otro video. Así que debemos comprender que ninguna nación que ha cosechado gran poder lo ha hecho sin un impulso estatal muy fuerte. Y para esto recomiendo leer al historiador argentino Marcelo Gullo, puesto que la ideología del libre mercado, porque eso es ideología. El mercado no ha sido, no es y nunca será libre. Mientras Inglaterra promovía las ideas del libre mercado al resto del mundo, estaba aplicando políticas proteccionistas a su economía en el interior. Así que predican, pero no aplican. Países del tercer mundo, que dejan su economía a la suerte del mercado, tienen que entender que como no fortalecen y protegen su industria, nunca van a tener cómo competir con países industrializados. Y esto lo demuestra muy bien Gullo en su doctrina de la insubordinación fundante, que es su forma de entender la teoría realista de la política. Y por último, a nivel social, como nos deja ver Hegel, el contrato privado le roba el espíritu a la nación. De ningún modo particulares tienen potestad para decidir sobre cosas que le tomaron tanto esfuerzo a nuestros antepasados. Ejemplo, caso Tigo Une, que es lo que me inspiró a realizar este video. De modo que una crítica radical contra el individualismo es comprender que el ser humano, en tanto individuo, no significa nada, porque cada persona es el resultado de una suma de acontecimientos históricos que preceden a ese individuo como tal. De modo que lo que sea que tú creas que eres es gracias a otros, es gracias ya sea a tus padres, a tus abuelos, a tus maestros o a tu país, y ocurre igual en todo, ya sea a nivel político, social, psicológico e incluso biológico, porque si seguimos la teoría de Darwin, somos millones de años de evolución en especie. Para terminar, tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y comenzar a pensar en colectivo, que es lo que verdaderamente construyó el poder de las naciones más poderosas en la historia. Bueno, muchas gracias a todos y todas por haber llegado al final de este video. Esperamos que les haya gustado mucho. No olviden comentar, dar like y suscribirse.
Les voy a dejar aquí abajo mis redes sociales para que vean más contenido relacionado a este y para que estemos más conectados. También les voy a dejar abajo mi Patreon para quienes quieran y puedan colaborar con nosotros para que nosotros sigamos desarrollando este trabajo. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.